Muchas gracias, Marco. Bueno, muy buen día para todos. Una vez más es un placer acompañarlos en estas sesiones tan interesantes que tenemos en IsoTools. Em, Como ustedes, tal vez algunos es la primera vez que están con nosotros, bueno, vamos a comentar desde el inicio. Nosotros somos una plataforma que está almacenada en la nube, que funciona a través de los protocolos HTTPS, lo cual garantiza la seguridad de la información. El acceso a la plataforma se hace a través de un usuario y una contraseña. Y a través de ese usuario y esa contraseña, cada persona tiene la capacidad de ingresar y visualizar una serie de aplicaciones que van a estar previamente configuradas con unos accesos permitidos, por lo cual, pues, evidentemente, no todos los usuarios van a tener exactamente el mismo acceso a la información. Una vez que iniciamos, ingresamos a una pantalla en la cual pues tenemos visualmente como un resumen de las aplicaciones que más usamos. Podemos tener un mapa de navegación que de alguna manera nos dé una orientación sobre cómo navegar. En este caso, pues estamos presentando lo que sería la solución del modelo de GRC, de gestión, gobierno y cumplimiento. eh, y riesgos, ¿no? En este sentido, pues básicamente, de hecho, de lo que hemos estado hablando y lo que comentaba tanto Nicolás como Andrea, es básicamente cómo a través del tiempo pues ha venido evolucionando la gestión integral de estos elementos para que más que un cumplimiento normativo, que evidentemente es importante garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, nosotros garanticemos una sostenibilidad del negocio a largo plazo. ¿Cómo? Haciendo una gestión eficiente de aquellos elementos que nos puedan poner en riesgo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el enfoque que vamos a darle a la sesión el día de hoy va a estar orientado particularmente en la gestión de riesgos. No obstante, pues vamos a hacer una pequeña introducción de los demás elementos que a través de IsoTools vamos a poder gestionar y garantizar un cumplimiento, ¿no? Evidentemente, para poder lograr una gestión efectiva, tener los resultados que buscamos y demás, necesitamos tener un gobierno corporativo que sea efectivo, que sea eficiente y que nos permita a largo plazo garantizar pues esa mantenibilidad de la operación de manera que pues el negocio cumpla con los resultados previstos, ¿no? En este sentido y desde la perspectiva del riesgo es importante que los responsables como comentaba Andrea, pues tomen un papel protagónico y que cada quien se adueñe de los riesgos que pueden poner algún obstáculo en esos logros que estamos buscando, ¿no? Y por ende, una vez que un dueño de proceso, de área, de negocio es consciente de esos riesgos que pueden afectar su desempeño, pues tiene la capacidad de establecer estrategias y en función de esas estrategias alinear a cada uno de los colaboradores para lograr esos resultados. Entonces el gobierno desde esta perspectiva nos permite a nosotros establecer una serie de estrategias que nos permitan dar una línea clara del mapa estratégico, de los objetivos que estamos persiguiendo, incluso de cómo vamos a medir esos objetivos y esto pues a largo plazo nos va a permitir tener una retroalimentación y tomar decisiones en tiempo de cuál está siendo nuestro desempeño, lo cual es supremamente importante cuando estamos hablando de garantizar ciertos resultados. En este caso, el segundo elemento de esta gestión sería el cumplimiento, muchas veces también conocido como compliance, y se refiere pues básicamente al cumplimiento de todas las regulaciones internas y externas que puedan afectar, ¿no? Allí pues entra el tema de antisoborno, el cumplimiento legal y normativo, obligaciones y todo tipo de cumplimiento, acuerdos contractuales, etcétera. Desde la perspectiva pues de IsoTools, en el caso del cumplimiento tenemos un conjunto de herramientas que nos van a permitir dar
una evidencia de este cumplimiento y de alguna manera a través de una integración, pues por ejemplo con el caso de las auditorías vamos a poder evidenciar qué tan alineados están nuestras estrategias, cuál está siendo nuestro cumplimiento y cómo está haciendo esa gestión de riesgos de manera integral, ¿no? Ahora sí, para enfocarnos un poco en lo que hemos venido hablando, que es la gestión de riesgos corporativos y cómo ha evolucionado, como comentaba Nicolás hace un rato, uno de las, vamos a decir, beneficios o bondades más representativas de ISO Tools es que nos permite poder modelar nuestra metodología, ¿no? Hemos estado hablando en el transcurso de la sesión que este modelo ha venido evolucionando y ha venido evolucionando la forma de gestionarlo, el ciclo de vida que tiene, las etapas y en sí, como mínimo, lo que se espera pues de un modelo de gestión de riesgos efectivos es que nos permita hacer una identificación. Para ello vamos a tomar como ejemplo pues este modelo ya previamente configurado de identificación de riesgo operativo, en el cual las etapas que van a formar parte de nuestro ciclo son perfectamente adaptables a la metodología del cliente. Nosotros, por ejemplo, en este caso, en una primera etapa, lo que hacemos es identificar los procesos y de una vez en la identificación de los procesos, identificamos los riesgos e identificamos, hacemos el análisis de cuál es el impacto y la probabilidad de ese riesgo, por ejemplo, en ese proceso particular, lo cual nos da pues un resultado con respecto a ese análisis. Habrán casos donde, por ejemplo, tenemos una etapa donde identificamos el riesgo, una segunda etapa donde lo analizamos y hacemos esta valoración del impacto y la probabilidad. Y luego tendremos una etapa de evaluación donde establecemos pues cuáles son los controles que tenemos que aplicar para, pues, evidentemente tratar ese riesgo, ya sea que no aplique ninguno porque simplemente lo aceptamos, como comentaba Nicolás, o en el caso de que el riesgo, por ejemplo, sea un riesgo alto, pues necesitamos un conjunto de actividades que nos permitan garantizar, pues, que ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia de ese riesgo, pues, sean mitigados de alguna manera, ¿no? Ahora, establecer los controles no necesariamente es ya el fin del camino, por llamarlo de alguna manera, sino que nosotros debemos garantizar pues que esos controles que estamos implementando pues cumplan el objetivo para el cual pues fueron previstos, ¿no? En este caso sería para mitigar pues obviamente el impacto de ese riesgo que fue identificado. La forma de valorar la eficacia del control pues también va a depender mucho de la metodología del cliente. En este ejemplo particular, es a través de una evaluación donde se evidencia si hay, se evalúa si hay una evidencia trazable de haber implementado el control, si tenemos los registros, si en entrevistas con las personas es evidente que el control está siendo utilizado, si el control afectó o no, o impactó en mitigar, en minimizar el riesgo y en este caso pues sí está documentado. Evidentemente para este ejemplo con estos tres elementos, pues vamos a tener una valoración donde nos va a decir que el control está siendo fuerte, débil o con una escala de evaluación pues pertinente a lo que cada quien defina, ¿no? Hay otros casos donde, por ejemplo, la eficacia con respecto a la implementación de controles se hace de pronto con los tipos de controles, que si es un control administrativo, que si es un control de ingeniería, que si es un control documental, dependiendo pues, como digo, de la metodología. Por ejemplo, en este segundo ejemplo, a través de este modelo de análisis de impacto de negocio, pues esa forma, por ejemplo, de evaluar es un poco diferente. Para este caso, en esta segunda metodología se hizo un análisis y evaluación y fue en la segunda etapa en la cual se estableció pues ese impacto que tenían los riesgos y como vemos pues aquí empiezan ya a definir cada uno de los controles y básicamente de esas selecciones que se hacen pues se saca un valor con respecto a la consecuencia y de esa consecuencia pues nosotros vamos definiendo esas estrategias que nos aplican que serían el equivalente a los controles
y si esos controles están siendo o no efectivos para evidentemente lograr el objetivo, que en este caso sería mitigar el riesgo. Volviendo entonces al ejemplo anterior, una vez que nosotros como mínimo identificamos el riesgo, en el caso pues de que aplique porque es un riesgo con un impacto, por ejemplo, en este ejemplo alto, establecemos una serie de controles. Luego estos controles, nosotros pues evidentemente en cada uno de los casos hacemos una valoración y de esta valoración, el impacto que puede tener en el riesgo residual puede ser automatizado, es decir, nosotros podemos decir eh, la efectividad del control es el resultado de una fórmula que tiene ciertas variables y tiene ciertos criterios de calificación donde si el control es alto, pues se reduce en un punto el riesgo inherente o puede ser de una forma un poco más cualitativa. En el dado caso, dependiendo pues de la metodología que maneje el cliente, el sistema es perfectamente capaz de adaptarse y presentar los resultados como el cliente lo considere, ¿no? En este caso, en el ejemplo puntual que estoy mostrando en este momento, el conjunto viene de una manera automatizada por las tres variables que expliqué hace unos momentos y evidentemente si el control es fuerte, el riesgo inherente al ser alto y tener un control efectivo, pues va a bajar. Y esta fórmula también viene de una manera automatizada. Hay casos donde, bueno, hasta aquí ya se estableció, supongamos que hubiese sido un control que no fue efectivo, pues evidentemente hubiese ameritado, como comentaba Nicolás, en aquellos casos donde nosotros tenemos que establecer un límite, la obligatoriedad de establecer planes de tratamiento, planes de contingencia, planes de continuidad operativa, eh, de acuerdo al vocabulario que cada quien maneje, pues puede tener diferentes nombres, pero en sí, dependiendo del resultado, nosotros siempre también podemos tener la capacidad de establecer una secuencia de actividades que nos permitan pues lograr esos objetivos. En este caso en particular, adicionalmente al ciclo normal, que es identificación, análisis, evaluación, que me permite pues establecer los controles, el nivel de probabilidad actual, el tratamiento y el análisis del riesgo residual. Para este ejemplo, pues se hace también una auditoría de manera pues que todos estos resultados pues se puedan ver de alguna manera contrastados y que un tercero que evidentemente pues no tiene una inherencia directa en los resultados porque pues hablábamos que el líder del proceso es responsable también de hacer su análisis, ¿no? Pero si él hace su análisis, alguien también debería poder contrastarlo y verificar que los resultados que está arrojando son los correctos, ¿no? Que no se está viciando el sistema, que la evidencia está y que es trazable, etcétera, ¿no? Vuelvo y repito, pues una de las principales ventajas del sistema es que se puede adaptar a la metodología, a los controles, a las características específicas que tenga cada cliente. Ahora, en líneas generales, dentro de ISOTools tenemos un panel de gestión que se va a ir alimentando de manera automática con los datos que hemos venido registrando en cada una de las etapas, ¿cierto? Imaginémonos, hablaba Marco al inicio, nosotros estamos acostumbrados que para estos análisis de riesgos utilizamos algunos archivos de Excel en los cuales pues tenemos previamente configuradas unas columnas con estas fórmulas. Todo esto ya queda configurado de fondo en la herramienta y el usuario lo que hace es navegar a través de las etapas y registrando en el caso de que sea responsable los datos correspondientes y una vez que termina de registrar, por una parte, se genera una matriz muy similar a la que están acostumbrados a manejar normalmente en Excel, donde pues vamos a poder visualizar cada uno de esos datos que hemos venido ingresando y vamos a ver el riesgo inherente, el control, la valoración, cada uno de los datos que íbamos visualizando y que íbamos registrando en cada una de las etapas del ciclo de vida. Y adicionalmente, pues tenemos dos secciones, una con un panel en el cual nos da ciertas estadísticas de alguna manera. En este caso nos permite sacar un perfil de riesgo tanto inherente como residual, donde no solo vamos a poder saber, por ejemplo, por el proceso en particular, sino por diferentes
variables de interés que sean superiores al riesgo, en qué cuadrante en específico está ubicado ese proceso de acuerdo a la cantidad de riesgos que fueron identificados, cada uno de estos riesgos en sus valores de probabilidad e impacto son promediados y de ese promedio que se hace una media ponderada se obtiene específicamente el cuadrante que por el conjunto de riesgos aplicables a ese proceso, pues aplica para cada uno de ellos, ¿no? Y de esta manera, pues también no solo saber exactamente en dónde está cada riesgo, sino como proceso, como variable de interés, exactamente cómo me están impactando esos riesgos y si como proceso también debo tener un mayor hincapié con respecto al análisis y al control que tengo que establecer. Aquí ya esto, por ejemplo, le sirve mucho a una persona en una posición como la de Andrea, donde pues tiene que hacer un análisis integral de la compañía y no solamente de un proceso en particular y que le permita tomar decisiones, que en este caso, por ejemplo, si comparamos, es importante ver qué es lo que está pasando con operaciones y logística, que el nivel de riesgo pues está en un cuadrante alto. Listo, adicionalmente pues tenemos otra serie de valores que vamos a poder ir obteniendo con respecto a, por ejemplo, eh, los elementos y la distribución porcentual de estos, la comparativa con respecto a los resultados que estamos teniendo con esas escalas de medición que estábamos conversando hace un rato, esa alerta donde es el límite, por ejemplo, el rojo, o donde está en alerta en amarillo. En este caso, pues se puede revisar pues por cada una de las fórmulas que estamos revisando, ¿no? Entonces, si tenemos un riesgo inherente, podríamos ver cuál fue el resultado del riesgo inherente, y así con cada uno de los elementos. Y finalmente, creo yo que uno de los valores agregados más importantes de la herramienta y que desde la perspectiva de riesgos es completamente necesario es tener de una manera visual y rápida pues ese mapeo de exactamente dónde está cada uno de estos riesgos, ¿no? Entonces, aquí vamos a contar con dos tipos de gráficos. Uno es un gráfico de burbujas y el otro es un gráfico de mapa de calor. En el gráfico de burbujas, por ejemplo, vamos a irnos para el riesgo inherente. Vamos a ver cuál era por cada uno de los riesgos la distribución con respecto al cuadrante de probabilidad y de impacto. Y como podemos ver, las burbujas a medida que son de un diámetro más amplio, por llamarlo de alguna manera, implican un mayor nivel de riesgo, ¿no? Aquellas que no tienen un nivel de riesgo tan alto, porque por ejemplo en este caso el impacto es insignificante, a pesar de que la probabilidad es probable, pues resulta que no es tan importante. Ahora, un caso como este, donde el impacto es muy alto y la probabilidad es muy alta, pues ya sabemos que específicamente en este caso nos identifica exactamente el riesgo y ya sabemos que aquí debemos tener un mayor hincapié, ¿no? Ahora, este gráfico también nos permite ver, bueno, este riesgo inicial que era el LOG01, cómo terminó después de haber implementado los controles al ver el riesgo residual, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que ese riesgo era este de aquí. LG1, pues evidentemente tuvo un cambio, ¿no? Aquí podríamos filtrar por un riesgo en particular y pues ver en un mapeo general pues los riesgos iniciales a los riesgos residuales en la dimensión que tenían, o podríamos filtrar por cada uno. Aparte tenemos otras opciones de variables de interés como por ejemplo los procesos, etcétera, y podemos hacer análisis como de variables cruzadas, ¿no? Adicionalmente pues tendríamos el mapa de calor, que definitivamente pues es uno de los más representativos tanto para el riesgo residual como para el riesgo inherente. Y con todo este conjunto de herramientas, pues se le da la oportunidad
el responsable de que haga un análisis que sea integral y que le permita tomar decisiones oportunas, que le permita focalizar los recursos, como decía Nicolás. Ahora pues el éxito con respecto a la continuidad de las operaciones es directamente proporcional a la capacidad de gestionar efectivamente los riesgos, y si hay algo que de manera consciente o inconsciente va a ser perenne en el tiempo, es la variabilidad del cambio, lo cual genera por teoría riesgos constantes. Entonces, de esa capacidad que tenemos de manejar esa variabilidad y gestionar efectivamente nuestros riesgos, se va a traducir pues en mejores resultados. Y bueno, esto en líneas generales y obviamente teniendo en cuenta la consideración del tiempo, es apenas una abrebocas de lo que puede hacer IsoTools. Y nada, por ahora agradecerles a cada uno de ustedes su atención.